Muy bien, otra vez un resumen de cómo son estas insulinas. Miren, la insulina aspártica o Lispro tienen un tiempo de duración corto y tienen un inicio más rápido. A diferencia de la cristalina regular, que tiene un tiempo de inicio más lento y tiene un efecto más grande. Entonces la posibilidad de producir hipoglucemia es mayor. NPH 12 a 20 horas, van a encontrar de todo, de todo. Lo que yo manejo en NPH es 10 a 14 horas. ¿Ya? Van a encontrar de todo con NPH. Y glargina, que puede durar hasta 24 horas, comienza a funcionar a las 2 horas en promedio y casi no tiene pico. Muy bien, entonces la capacidad de producir hipoglucemia es mucho menor con Lantus. Pero los estudios, yendo ya a la evidencia científica, los estudios no han encontrado una gran diferencia entre insulina NPH y la insulina Lantus en efecto de disminuir hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia? Ambas ayudan a ganar peso. La principal diferencia es la menor incidencia de hipoglucemia en las personas con Lantus. ¿Ya? Y el otro es el costo, obviamente, ¿no? La insulina, por ejemplo, les doy un ejemplo. Acá en el Perú una insulina NPH que la compran acá en Digemit les debe costar 10 soles o 15 soles máximo, ¿no? Y una insulina Lantus de 1000 unidades les está costando 180 soles aproximadamente, para que tengan una idea. Humulin N, que es el NPH de marca, les cuesta 40 a 45 soles. Diabetes, las indicaciones para usar insulina, obviamente diabetes 1. Caquexia, si ven una persona que está muy emaciada, muy delgada por el tema de diabetes, ya tendría indicación de usar insulina. Mujeres gestantes con diabetes o en periodo de lactancia, ya saben, las mujeres que están lactando no deberían tomar antidiabéticos orales porque le podrían pasar al bebé y causarles hipoglucemia, sobre todo las sulfonilureas. Temporalmente en diabetes 2 y situaciones especiales. Por ejemplo, una persona con diabetes 2 que se va a operar, no sé, se va a hacer una cirugía grande. En las operaciones no se usan pastillas. De hecho, la persona va a estar en NPO probablemente. Entonces, ahí tenemos que usar insulina. Cirugía. Tratamiento concomitante con corticoides. Fármacos anti-VIH, antineoplásicos, hiperglucemiantes, ¿no? ¿Qué hacemos? A estas personas, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, tiene la mala suerte de tener lupus y va a tomar corticoides a altas dosis. A esta persona preferimos pasar la insulina, ¿ya? Porque solamente con antidiabéticos orales no va a poder conseguirlo. O la indicación más común, ¿no? Que es diabetes 2 con mal control con medicamentos por vía oral, falla secundaria. Obviamente, si la persona está haciendo bien su dieta y bien ejercicio. Si a pesar que la persona hace dieta, hace ejercicio, toma sus medicamentos de forma adecuada y no tiene un buen control, usamos insulina. Falla secundaria. Y obviamente en las complicaciones agudas, que son la cetoacidosis por diabetes y el estado hiperosmolar. Muy bien, hay que individualizar a cada paciente, ¿ya? La hemoglobina glucosilada para la mayoría de personas nos conviene menor de 7%. En algunos grupos de personas hasta 8% podría ser tolerable. Ya lo vamos a ver. El azúcar de glucosa en ayunas debe ser entre 70 y 130. El postprandial, es decir, 2 horas después de los alimentos, hasta 180 es tolerable, pero idealmente debe ser menor de 140. La presión arterial menor a 13,8, el colesterol menor a 200, el LDL menor a 100, idealmente 70, ¿ya? Porque se considera a las personas con diabetes como equivalentes coronarios. Es como si yo hubiera tenido un infarto corazón. El HDL más de 50 en varones y más de 40 en mujeres. Los triglicéridos menor de 150. Y su IMC idealmente entre 20 y 25%, pero este es de lo más difícil de conseguir. Vamos a basarnos en esta guía que fue publicada en 2012. Muy bien. ¿En quiénes somos más exigentes y en quiénes menos exigentes? A ver, según la actitud de la persona, ¿ya? Una persona más motivada, adherente al tratamiento, que tiene excelentes capacidades de autocuidado, entonces esa persona queremos que tenga un menor valor de hemoglobina glucosilada. Si es una persona menos motivada, que no se adhiere al tratamiento, pobre capacidad de cuidado, una persona que depende de alguien, somos menos exigentes. 2. Riesgos potenciales. Hipoglucemia,
Por ejemplo, si es una persona que tiene bajo riesgo de hipoglucemia, queremos que su glucosa esté mucho menor, su hemoglobina glucosilada esté más cerca, incluso a 6, 6.5. En cambio, si es una persona que tiene alto riesgo de hipoglucemia, a ver quién es, gente que tiene insuficiencia renal. Entonces, esa persona somos menos exigentes con su glucosa, queremos que esté más o menos 130. Duración de la enfermedad. Si es una persona que tiene largo tiempo con diabetes, no vamos a querer curarle la diabetes de un momento a otro, ¿no? Con esta persona somos menos exigentes. En cambio, a las personas, sobre todo si son jóvenes, ya, si le hacemos el diagnóstico de diabetes, ya, entonces con ellos somos más exigentes. Expectativa de vida, otra vez, ¿no? Si tiene una corta expectativa de vida, si es una persona de 85 años que le hacen el diagnóstico de diabetes, no le van a poner 2, 3 fármacos, no le van a decir, oiga, haga una dieta estricta, oiga, póngase a hacer ejercicios. No van a hacer eso, ¿no? El abuelito no va a querer. En cambio, si tiene una larga expectativa de vida, sí podría hacerlo. Sí podría hacerlo. Comorbilidades. Si tiene otras enfermedades, como por ejemplo, insuficiencia renal, si tiene enfermedad coronaria, si tiene ya daño en retina, entonces vamos a ser menos exigentes. En cambio, si no tiene otras comorbilidades, vamos a ser más exigentes. ¿Ya? Si ya tiene complicaciones, si tiene o no complicaciones vasculares, por ejemplo, si estas son severas, somos menos exigentes, y si no tiene, somos más exigentes. Y si la persona cuenta con recursos, ¿no? Si tiene un seguro, si tiene medios económicos, ¿no? Somos más exigentes. Pero si es una persona que vive en la pobreza, que no tiene acceso a la salud, somos menos exigentes. Otra vez, lo mismo, ¿no? Factores que se consideran a la hora del rango de hemoglobina glucosilada. Factores psicosociales, los sistemas de apoyo, hipoglucemia, riesgo de hipoglucemia, duración en diabetes, expectativa de vida, complicaciones micro o macrovasculares y otras enfermedades, ¿no? Queremos que somos más intensivos en las personas que son altamente motivadas, que tienen adecuados sistemas de apoyo, por ejemplo un seguro, si tiene bajo riesgo de hipoglucemia, si su tiempo de duración de diabetes es muy corto, si tiene larga expectativa de vida, si no tiene complicaciones micro o macrovasculares y si no tiene otras enfermedades concomitantes. Y somos menos exigentes, queremos que su glucosa, que su hemoglobina aún nos esté alrededor de 8% en personas menos motivadas o no adherentes, con menor conocimiento, ¿ya? Personas que tengan baja capacidad de autocuidado, ¿ya? Que no tengan un apoyo adecuado del Estado o de la familia, que tengan alto riesgo de hipoglucemia, que tengan un largo tiempo de duración de diabetes, su expectativa de vida que sea corta, que ya tengan establecidas enfermedades micro o macrovasculares y si tiene o no comorbilidades. Muy bien, los esquemas en el tratamiento de diabetes pueden ser así de complejos. De hecho, este es uno de los más actualizados. Pero quiero que se lleven esto. Más o menos es así. Cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, ya intervenimos estilos de vida y metformina, sea quien sea la persona, sea delgada o sea gordita. Esto. A los 3 meses medimos hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada ya está por debajo de 7, entonces queda ahí. Pero si su hemoglobina glucosilada está aumentando o es mayor a 7, miren, a los 3 meses ya podríamos pensar en usar insulina. Así que el uso temprano de insulina en una persona con diabetes no es nada extraño, no es nada raro. A veces se los comentamos a la persona y me dice, oiga doctor, me quiere matar, que esto, que lo otro, me va a hacer daño, los mitos que hay, ¿no? Con respecto a la insulina. Así que no es nada tirado de los pelos, está indicado. Incluso en esta guía completamente compleja que ven acá, también está la posibilidad de usar insulina basal. Muy bien, pero lo que más hacemos, porque es más barato, es añadir una sulfonilurea, ¿ya? Por ejemplo, glibenclamida. Si con metformina, con dieta, con ejercicio, obviamente metformina dosis máxima, ¿no? Que son 3 pastillas al día. Esa es la dosis máxima de metformina.
Si a pesar de ello tiene hemoglobina glucosilada alta, entonces podríamos usar sulfonilureas, glibenclamida, por ejemplo. O este otro, usar glitazonas, ¿ya? Por ejemplo, pioglitazona. Aquí el problema es el costo. La pioglitazona no la tiene el Estado, hay que comprarla de forma comercial y es más cara. Pero tiene una ventaja, que no causa hipoglucemia, la que sí causaría la sulfonilurea. Bueno, en esta guía compleja también acá añaden los inhibidores de PP4 y los agonistas de GLP1 que no hay en el Perú aún. Muy bien, si a pesar de este cambio la persona no tiene un control adecuado, por ejemplo, ustedes decidieron usar glibenclamida y no tiene un control adecuado, sigue con hemoglobina glucosilada alta, ahí sí ya estaríamos pensando en usar insulina. ¿Sí? Usar insulina. Acá vemos insulina por todas partes. Y si la persona, ustedes conversaron con el paciente, decidió usar insulina y no tiene un buen control, aumentamos la insulina, intensificamos. De pasar a una dosis basal, ya le pasamos a un tratamiento intensificado de insulina. Muy bien, vamos a pasar ahora a las complicaciones. Bien, vamos a ver la parte poco atractiva del cuadro de diabetes, ¿no? Las complicaciones de diabetes. Muy bien, las complicaciones agudas las vamos a dividir en dos grandes grupos, las agudas y las crónicas. Las agudas tenemos la crisis hiperglucémica, que son las cetoacidosis por diabetes y el estado hiperosmolar. Y tenemos también la hipoglucemia como una complicación aguda. Y las complicaciones crónicas son una causa mixta, porque hay tanto un componente microvascular como un componente macrovascular. Es decir, tiene enfermedad vascular y también tiene componente de neuropatía. Y las macrovasculares, que son el infarto agudo corazón, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia arterial periférica, que también tiene que ver con el pie diabético. En las microvasculares, el daño en retina y el daño en nervios, neuropatía y nefropatía. Las complicaciones macrovasculares se caracterizan por las macroangiopáticas, que son cambios en los vasos en mediano y gran calibre, es decir, más de 150 micrones. ¿Ya? Son más frecuentes en diabetes 2, pero eso es, obviamente también son estadísticas de fuera del país. Acá en el Perú no hay datos exactos, pero hay unos pequeños datos, hay la impresión subjetiva de que las complicaciones microvasculares son más frecuentes en el Perú, por lo menos en el Perú. No se olviden que todas las razas son diferentes, la captación periférica de glucosa disminuye, la capacidad de secreción de insulina es diferente en cada grupo humano. Y las microangiopáticas, que son cambios en los vasos de pequeño calibre, menores de 150 micrones. Estas son más frecuentes en diabetes 1. Muy bien, el infarto al corazón, una enfermedad coronaria, ya que se caracteriza por la acumulación de una placa aterosclerótica en las arterias coronarias, que cuando se llenan por completo o se complican, sangran y se forma un coágulo, viene la obstrucción del pasaje de sangre y nos causa infarto, ¿no? Isquemia. Es la primera causa de mortalidad por arteriosclerosis. La enfermedad coronaria se divide en cardiopatía isquémica y en infarto agudo del corazón. La incidencia de mortalidad cardiovascular en diabéticos sin antecedentes previos vasculares es igual que la incidencia de pacientes no diabéticos con historia de infarto al corazón previo. Es decir, que una persona con diabetes se le considera como un equivalente coronario, es decir, se le considera como una persona que ya tuvo un infarto al corazón. Ese es el daño que ya tiene una persona con diabetes. Como vimos al comienzo, vimos que las complicaciones macrovasculares aparecían incluso antes de hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque estas complicaciones macrovasculares están asociadas a la hiperglucemia postprandial y eso es el inicio del desarrollo de diabetes. Muy bien, tenemos otra, la enfermedad vascular periférica que causa epidiabético. ¿Ya? Los síntomas pueden ser asintomáticos, claudicación intermitente, dolor en reposo, necrosis o gangrena. El examen físico, vamos a ver que la ausencia o falta de vello en miembros inferiores, cambios en la coloración, el miembro inferior se pone, o la extremidad se pone más azul,
cambios tróficos en las uñas, ya que no les pasa alimentación de forma adecuada. Las uñas se tornan quebradizas, fáciles de romper. Palidez al elevar el miembro. Le pedimos que la persona levante una pierna y se le torna pálida fácilmente. Los pulsos, los femorales, los popliteos, los tibiales posteriores, pedios disminuidos o incluso ausentes, dependiendo del nivel donde esté el grado más severo de aterosclerosis. Y la otra es la enfermedad cerebrovascular, ACV, DCV, SB, como se le llama en los hospitales, ¿no? Que son de varios tipos también, ¿no? Los accidentes isquémicos transitorios que ocurren o que se resuelven, mejor dicho, en las primeras 24 horas. Muy bien. Los accidentes cerebrovasculares propiamente dichos, que ya dejan algún tipo de secuela, son 2 a 3 veces más frecuentes en personas con diabetes. ¿Ya? Miren otra vez, ¿no? Una placa, igual que en el corazón, una placa de aterosclerosis se complica, sangra y hay un coágulo que va a obstruir el pasaje de sangre y va a ocasionar una isquemia cerebral. Dependiendo del área vamos a ver la secuela. Las complicaciones microvasculares van a suceder más o menos como en este esquema. ¿Ya? Tenemos hiperglucemia, glucosa elevada en la sangre, causa cambios agudos repetitivos en el metabolismo celular. ¿Ya? Y también causa cambios a largo plazo, acumulativos, en macromoléculas estables. ¿Ya? Estos están gobernados por determinantes genéticos o susceptibilidad individual. Ustedes van a conocer seguramente, o ya lo han visto, personas que tienen diabetes muy mal controlada y no tienen ninguna complicación. Sus riñones están muy bien, no tienen proteinuria, su retina, el fondo de ojo está normal, sus pulsos periféricos están normales. Es muy difícil, ¿por qué? Porque hay determinantes genéticos que los protegen a estas personas. En cambio, en el Asia, por ejemplo, sobre todo en la China, la gente con mal control de diabetes rápidamente desarrolla insuficiencia renal, que es un problema serio en la China, sobre todo en el sur de la China. Por eso cuando vemos acá pacientes descendientes de asiáticos de la China, hay que ver siempre cómo anda su función renal. Y también hay otros factores independientes que van a acelerar estos daños, como por ejemplo hipertensión, dislipidemia. Estos cambios repetitivos agudos, ¿ya? Y estos cambios acumulativos nos van a llevar a daño en el tejido por diabetes. Por ejemplo, la neuropatía por diabetes es la complicación más frecuente y precoz, y de hecho es una de las más discapacitantes. ¿Ya? Se presenta en el 8% de los diabéticos al diagnóstico y hasta en el 50% en los que tienen más de 20 años de diagnóstico de diabetes. Es decir, que es una complicación muy frecuente. La clasificación se clasifica como periférica o autonómica. Hay más clasificaciones, pero quedémonos con estas dos: periférica, autonómica. La sensitiva aguda, la periférica, que es la sensitiva aguda que trae síntomas severos, ¿ya? Dolor muy intenso de varias características, ¿no? Les van a contar las personas que tienen dolor como quemazón, como hincadas, como electricidad. Sensorio y motriz es la más frecuente, afecta sobre todo los miembros inferiores, ¿ya? Dolor quemante en bota o en guante. Eso les va a decir las personas siempre. Siento el dolor así como una media y me he ido subiendo ahora hasta como si fuera una bota. Dicen, desde ahí no siento, y hay momentos en que tengo mucho calor, hay momentos que siento que me hinca o que me da electricidad en esa zona. Aumento de sensibilidad, hipersensibilidad, impide incluso el roce de las sábanas. A este dolor por contacto tiene un nombre especial, se llama alodinia. También a la vez coexiste con parestesias, con disestesias. Hay zonas o momentos en el tejido, en la zona de la piel, en que sienten mucho, y también hay momentos en que no sienten nada, o que tienen hipoestesias. Y las mononeuropatías por atrapamiento, ¿no? Como son en el mediano, ¿cómo se le llama? Síndrome túnel del carpo. En el cubital, en el peroneo, también puede ocurrir. Hay un síndrome del túnel del tarso, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener neuropatía? Hay no controlables, por ejemplo. ¿Es más frecuente? A más edad. Eso no lo podemos controlar. No hay pastillas que nos quiten años. Ya quisiéramos.
es menos frecuente en personas más jóvenes, es más frecuente en personas con más edad. En duración de diabetes, ¿ya? Eso tampoco se puede controlar. Si es menos de 5 años, un 14%. Si es más de 30 años, 44%. Riesgos controlables: hipertensión, el hábito del tabaco, dislipidemia, hiperglucemia, es decir, un mal control de la diabetes, sobrepeso. Muy bien, la neuropatía diabética periférica es la más frecuente, ¿ya? Según la clínica o localización se van a agrupar en 3 grupos. La neuropatía bilateral simétrica distal, la típica de los miembros inferiores, como les comentaba hace un momento, en bota, en media. La mononeuropatía motora proximal, las mononeuropatías focales y asimétricas. Se caracteriza por dolor en extremidades, alodinia, adormecimiento en guante y calcetín, contracturas musculares, los pacientes se pueden quejar de calambres por ese motivo, sequedad de la piel, caída de vellos, hipotrofia muscular, deformidades. Y con el tiempo aparece la famosa úlcera neuropática. Miren, ¿no? Estos son los dedos en gatillo, pie deformados, ¿no? Incluso esto ya se le llama pie de Charcot, ¿no? Por neuropatía va perdiendo la armonía que tienen estos huesos del tarso. Y este es los pies deformados en gatillo. Gente que está usando el calzado muy apretado, ¿ya? O en punta y se va deformando en esta forma, ¿no? Este es el famoso, como la gente le pone un nombre especial a esto. ¿Saben cómo se llama? El ojo de pollo. La gente dice, yo tengo ojo de pollo, ¿sabes? Muy bien, podemos dividir las úlceras en isquémicas puramente y neuropáticas puramente, ¿ya? Pero obviamente la mayoría de las úlceras en el pie diabético son mixtas, son de origen de ambas complicaciones, ¿ya? Por ejemplo, una úlcera neuropática se caracteriza por dedos en garra, posible arco plantar elevado, deformidades que pueden llevar al pie de Charcot, que es una deformidad, ya una pérdida de ajuste de los huesos del tarso. En cambio, en las úlceras isquémicas no hay deformidades concretas, posible ausencia de dedos o del antepié por amputaciones previas, porque la isquemia es mucho más severa que la neuropatía. La temperatura, obviamente en una úlcera isquémica, el pie es frío, hay pulsos ausentes o disminuidos. En cambio, en la úlcera puramente neuropática, los pulsos están presentes y la piel es caliente. El color de la piel es normal en la neuropática, en cambio en la isquémica hay enrojecimiento en declive y palidez al elevar. Estado de la piel es seca en la úlcera neuropática debido a la sudoración disminuida. En cambio en las úlceras isquémicas la piel es fina, frágil y seca. La localización típica de la úlcera neuropática es en la cara plantar, en la planta, sobre todo en la parte anterior del pie, del dedo o del pie, ya que son las zonas donde se presentan los callos, las deformidades, ¿ya? Y son zonas sensibles a las úlceras. En cambio, en las úlceras isquémicas son en las zonas más distales, porque ahí la circulación llega con menos fuerza. Zona distal, yemas de los dedos, talón o márgenes del pie. En las úlceras neuropáticas frecuentemente hay callos, ¿ya? Sobre todo en las áreas de fricción, de presión. Generalmente son callos gruesos. En las úlceras isquémicas no es habitual que hayan callos. Si los hay, pueden ser significado de escala distal o necrosis. Las características: normalmente las úlceras neuropáticas son indoloras, con aspecto de cráter y rodeadas de callo. En cambio, en las úlceras isquémicas son dolorosas, ¿ya? Especialmente con necrosis y esfacelación. En las úlceras neuropáticas la sensibilidad está reducida o está ausente al tacto, vibración, dolor y presión. En cambio, en las úlceras isquémicas están presentes, por eso que son más dolorosas. A veces está disminuida si existe además neuropatía asociada. Los reflejos normalmente inexistentes en las úlceras neuropáticas y normalmente están presentes en las úlceras isquémicas. El pulso presente y es a menudo amplio, ¿ya? Y tiene venas dilatadas y prominentes, por eso que causa también congestión vascular en las úlceras neuropáticas. En cambio, en las úlceras isquémicas los pulsos están ausentes o marcadamente disminuidos.
Muy bien, estas son las zonas donde hacemos la evaluación con el monofilamento. El monofilamento de 10 gramos o de Siemens-Weinstein, ¿ya? Que son los puntos donde vamos a investigar. Tenemos 3, 6, 8, 9 y 10 puntos. Si hacemos esta evaluación, si vamos a examinar a una persona que queremos evaluar pie en riesgo o sensibilidad del pie, ¿ya? Lo que vamos a hacer es tomar un monofilamento como el que aparece acá, ¿ya? Y tocar cada uno de estos puntos. Si la persona tiene hiposensibilidad en 3 o más, se le llama pie en riesgo. Muy bien, la disfunción periférica autonómica significa una disminución en la sudoración, sequedad, vemos piel quebradiza, ausencia de vello y piel brillante, como lo vemos acá. Personas, incluso, ¿no? Como esto ocurre en bota, en calcetín, podemos ver hasta acá, digamos que la persona, un varón, ¿no? Tiene mucho vello, pero de aquí en adelante ya no hay. Y la piel se le pone más fina, brillante, ¿ya? Quebradiza, una piel muy fina, ¿ya? Y brillosa, porque ha ido perdiendo músculo. Muy bien, ¿cómo evaluamos este problema de neuropatía periférica? Con el examen clínico, con el test de presión fina cutánea, como les he mostrado hace un momento, con un monofilamento de 5.07 de Siemens-Weinstein. También se le puede hacer con un diapasón, en el cual vamos a evaluar la sensibilidad vibratoria, ¿ya? Vamos a ver la fuerza muscular, ya que como hemos visto, esto va a causar una disminución en el volumen muscular. La valoración de los reflejos, estudios electrofisiológicos, que en la actualidad son los que nos van a dar el diagnóstico, electromiografía. Muy bien, esta es la forma como hacemos la evaluación. Hay muchos modelos, ¿no? de este monofilamento de Siemens-Weinstein. Hay que tocar por lo menos de esos 10 puntos, si 3 o más son positivos, o de hipoestesia encontramos positividad. Este es un diapasón, ¿ya? Hacemos primero una ligera vibración y la ponemos en el hueso del primer dedo de cada pie. Los reflejos, sobre todo el aquiliano, ¿ya? Sobre todo el reflejo aquiliano. Y esta es una máquina de electromiografía. El tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa es tratar de controlar la glucosa, inclusive con insulina. De hecho, la insulina es el hipoglucemiante que tiene mejores resultados para la neuropatía diabética dolorosa, ¿ya? También están comprendidos dentro del tratamiento los antidepresivos, como son los tricíclicos, la amitriptilina, que se usa mucho acá en el Perú, en el salud usamos mucha amitriptilina, y su dosis, su nivel va entre 25 a 150 miligramos por día. La pastilla viene de 25. Los selectivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos, como fluoxetina, ¿ya? Tienen un menor efecto, casi no se usan. Acá en el Perú la fluoxetina no la indicamos para dolor por neuropatía diabética. Duloxetina, el Cymbalta, es un medicamento muy costoso, ¿ya? Es un inhibidor de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, ¿ya? Se usa entre 30 y 60 miligramos por día. Y los más usados, ¿no? Los bloqueantes de canales de iones, por ejemplo, silocaína, que se puede utilizar tanto por vía endovenosa, si es que hay mucho dolor, o también los podemos usar como parches. Hay preparaciones como parches. Incluso algunos pacientes que tienen alodinia, les enviamos estos geles de silocaína para que se pongan en las zonas que tienen más dolor, más hipersensibilidad. La fenitoína y carbamazepina. Estos son fármacos que se usan muchísimo en el tratamiento de la neuropatía por diabetes con dolor, ¿ya? Bloquean los canales de sodio y reducen la excitabilidad. La fenitoína 100 miligramos en vía oral cada 8 horas. Y carbamazepina entre 200 hasta 1200 miligramos por día. Y gabapentina, que es uno de los fármacos también más usados, o neurontin, ¿ya? Que se une a los canales de calcio. Se usa, es una dosis bárbara. Las cápsulas vienen de 300 y se puede usar hasta 3600 miligramos por día.
hasta 12 pastillas se puede usar al día. Otros, estos muy recomendados por la industria farmacéutica, la pregabalina, ¿ya? Que viene con estos nombres acá en el Perú, el Pregabalin, la Lírica, la Martesia, disminuye la excitabilidad neuronal central al unirse a la subunidad auxiliar, que es la proteína A2D, de los canales de calcio dependientes de voltaje en las neuronas del sistema nervioso central. Su dosis es su rango es un poco más estricto, ya va de 75 a 150 miligramos por día, aunque hay estudios que demuestran que se puede usar hasta 300 miligramos al día. ¿Ya? Los opioides, el tramal, el tramadol, muchísimo cuidado, el tramal, los opioides en general, sobre todo el tramadol, en las personas que tienen litiasis vesicular, porque los opioides, sobre todo el tramadol, desencadenan cólico biliar. ¿Ya? Pero los opioides generan tolerancia y dependencia con tratamiento a largo plazo. La autonómica, las periféricas, ¿no? Que se caracterizan por sudoración gustativa, alteraciones pupilares, alteración del flujo neurovascular, edemas. Y las metabólicas, ¿no? Parte de la neuropatía autonómica es falta de reconocimiento de la hipoglucemia. Esto es lo severo, esto es lo peligroso. Hay personas, hay ancianos que tienen mucho tiempo con diabetes, han tenido muchas hipoglucemias, entonces ya le ha ido causando neuropatía autonómica, entonces ya no reconocen cuando tiene hipoglucemia. La persona tiene 40, 50 de glucosa y está tranquilo, está normal, porque no tiene los síntomas típicos. Entonces, falta de respuesta de la hipoglucemia. Entonces, la persona no va a ir a consumir algo para que le suba esta glucosa. Entonces, directamente pueden ir a hipoglucemia severa que compromete la vida.